¿Y si jugamos? Hey chicos, ¿cómo están? Hice una encuesta en YouTube preguntando qué próximos videos quieren ver y la mayoría respondió que quería una guía básica para hacer el reparto de F o para el team building, así que aquí se las traigo. Como se los prometí, más del 50% dijo que querían eso y es como que wow, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El macho. Tenía mucho tiempo sin hacer una guía, así que nada, vamos a darle con calma porque esto es un tema súper genial, súper delicadito, pero después que todo el mundo le aprenda la cosa es como una cosa súper genial. Estos son los 5 datos que para mí son los primordiales, los básicos, los necesarios para poder empezar a hacer el team building correcto de un buen equipo. Antes de comenzar vamos a necesitar 3 cosas súper necesarias para poder iniciar esto. La página de Picalictic abierta, que es la página donde vamos a poder ver más o menos las tendencias del meta, cuáles son los Pokémon más usados, con qué ataques, esos unos datos súper importantes. Necesitar el Pokémon Showdown evidentemente en el team building para poder colocar los F de forma correcta y poder empezar a calcular. Y de último el Showdown Calculator. El Showdown Calculator suena genial, Calculator. Ahí vamos a calcular los daños, las defensas, las velocidades en base al meta y no en base a lo que nosotros vamos a querer, sino a cómo se deben hacer las cosas. Ojo, esta es mi opinión personal. A quien hace el team building de la forma que más les parezca, pero esta es mi opinión para poder apoyar a las personas que están comenzando. Porque es lo que un hombre hace. Ya que hablamos de todo esto, ahora sí, vamos al team building. Vamos a los 5 pasos que necesitamos para hacerlo bien. Esta información vale millones. Bien chicos, en primer lugar, ¿qué vamos a calcular? Para una cosa básica, aquí tenemos el Picalictic abierto. Vamos en un segundo para el Pokémon Showdown. Aquí había puesto unos Pokémon solamente como preview. Bien, ¿qué vamos a calcular de primero? En mi opinión, pienso que el dato más importante a calcular siempre es la velocidad. Ver si nuestro Pokémon va a ser más rápido o más lento que el de nuestro contrincante. Entonces, para eso, ¿qué vamos a usar? Ojo con esto, vamos a ir aquí a el Picalictic. Picalictic, como les había mencionado, es una página en donde te muestra los Pokémon con más tendencia en base al Showdown. Así que ojo porque se puede usar como una guía básica, pero no 100%. Hay que tener un poco de criterio, ¿bien? Entonces, en este meta sabemos que, por ejemplo, Kyogre, vamos a buscar aquí, pues una cosa rara, ok. Nuestro amigo Kyogre es el Pokémon más usado en el meta actual. Es una cosa loquísima porque el Tornogre se está viendo demasiado. Creo que cada 10 combates 6 son con Tornogre. Así que vamos a calcular en base a él como ejemplo. Aquí vemos que él usa como sus movimientos, tiene sus estadísticas básicas, sus movimientos, el equipo con lo que lo suelen usar. Esta página es súper completísima. Aparte de eso, tenemos los items con que lo suelen usar, más que todos con Misty Water. El 61% usa Misty Water. Eso es súper importante. Y aquí tenemos el reparto de F. Modesta 252, 0, 252. Entonces vamos a poner a nuestro Kyogre acá. 252, 252 está Modesta. Entonces vamos 252, 524 con Modesta. Muy bien, aquí tenemos el reparto. Nos vamos a ir al Pokémon Showdown Calculator. Eso es fácil, solamente pones en Google Pokémon Showdown Calculadora y listo, y te va a salir esto. Entonces aquí yo puse previamente el Pokémon, el Kyogre, como pueden ver acá, con sus respectivas estadísticas. Me faltó el 4 aquí en F, vamos a ponerlo aquí. 4 en F, tiene como naturaleza tímida, porque aquí hay, fíjense si vamos aquí al reparto de F, en Picalictic, tímida, tiene un 13% de que lo usen tímido. Entonces, de igual forma estuve testeando ciertas posibilidades. Entonces bien, vamos a ver acá qué pasa aquí con este Kyogre. Nosotros vamos a calcular a un Kartana. ¿Un Kartana por qué? El Kartana yo creo que es uno de los Pokémon que le puede hacer frente actualmente al Kyogre de una forma súper efectiva. Aquí lo que vamos a calcular en primera posición, como les mencioné, es la velocidad. Tenemos que Kyogre en su estado tímido tiene 156 puntos en velocidad. Nosotros con Kartana, con naturaleza Jolly, tenemos 177 puntos, es decir que somos súper más rápidos. Ahora, yo les pregunto, ¿es realmente necesario tener 177 puntos cuando nuestro objetivo es vencer a un Kyogre en velocidad? Pues la respuesta es no, señores, no es necesario 100%. Entonces aquí cuando empieza el juego, ojo, con Kartana no es tan viable, pero se puede hacer. Por ejemplo, si yo le quisiera poner aquí, en vez de 252 en velocidad, 220 puntos en velocidad, 220 puntos en velocidad, quedo con 170, sigo siendo mucho más rápido. Creo que le puedo poner 180, a ver. Le puse, a ver, 180 aquí. Y imagínate, con 180 puntos sigo siendo más rápido. Y nos quedan unos puntos que se los puedo poner en PS. Esos puntos son los que se suelen acomodar. Y es así como empieza el reparto de F en base a la velocidad, con objetivos. En este caso, si es para Kyogre, objetivo número 1 logrado. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Punto número 2 y dato súper importante. Vamos a calcular el One Hit KO. ¿Qué es One Hit KO? Matarlo de un golpe. ¡Ah, pum!
asesinarlo. ¿De qué forma vamos a calcular eso? Ok, vamos a suponer aquí, vamos a poner otra vez nuestra katana con 252 aquí. Bien, igual forma, estos son ejemplos, repito, estos ejemplos como que lo pueden posicionar en cualquier estrategia, en cualquier Pokémon, siempre pensando en su objetivo. Y para eso usen picalistic.com, que es una página súper útil para ese tipo de cosas. Ok, vamos con el One Hit KO. Bien, tenemos aquí a nuestro Kyogre y a nuestra Kartana. Nuestra Kartana tiene 252 en ataque físico. Aquí pueden ver el daño que le podemos causar. Vamos por aquí. Que le podemos causar. Ok, están en Dynamax los dogs. Vamos a quitarle el Dynamax. Muy bien, vemos que con Leaf Blade o hoja espada, hoja aguda, hoja algo, es un 122% de probabilidad de que el golpe sea One Hit KO cuando él está en su estado pequeño. Supongamos que nuestro enemigo Dynamaxiza. Si él Dynamaxiza, nada más tenemos un 60% de probabilidad. Si nosotros Dynamaxizamos, nos quedamos con un 87%. Recuerden que el valor que está en posición número 1 es el que realmente nos indica cuánto daño le podemos hacer en base. Muy bien, entonces para calcular el daño aquí, sabemos que si él se pone en Dynamax, su Pokémon vive. Y si nosotros colocamos en pequeño también vive, entonces no hace falta hacer el Dynamax frente a un Kyogre con Kartana. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Puedo usar algo como Helping Hands, algo así que potencie nuestro ataque. Y de esa forma, supongamos que Helping Hands aumenta en más 2 el daño. Muy bien, ya con esto en más 2, mira, 143. Y si Dynamaxizamos, 174% de probabilidad de poder asesinar a un Kartana de un golpe. Y es aquí cuando vienen los cálculos. ¿Es necesario realmente tener ese 74% más? Realmente no hace falta si queremos hacer un reparto súper específico. Supongamos que yo le ponga 170 puntos en ataque físico. Con 170 puntos, con todo y todo en Dynamax, con Helping Hands, todavía sigo con un 165%. Es una locura, lo podemos bajar incluso más. Podría ponerle 100 puntos en ataque físico. De hecho, lo podríamos dejar con 0 puntos y nuestro Kartana sigue siendo un Pokémon asesino para ese Kyogre. Entonces, de esa forma, esos puntos se pueden repartir en otras estadísticas. Repito, esto, o sea, que si en este caso puse a Kartana y a un Kyogre como un ejemplo, pero pueden poner a cualquier Pokémon que quieran que sea más bulky, más más atacante, todo depende de eso. Vaya dato perturbador. Bien, vamos al punto número 3, que son naturalezas. Las naturalezas son súper importantes porque fíjense bien, vamos a hacer aquí un cambio simple con el mismo ejemplo de Kyogre y nuestra Kartana. Nuestro Kyogre tiene Jolly con 0 puntos en daño físico y tiene una probabilidad de, vamos a quitarle el Dynamax, tiene una probabilidad de un 200% de asesinar a un Kyogre de un golpe. Entonces supongamos que nosotros es Jolly, vamos a ponerle una naturaleza agresiva, puede ser Adamant, supongamos Adamant. Vamos con Adamant. Adamant le da un 29% más de probabilidad. Déjame calcular otra vez, a ver, Jolly. ¿Dónde está Jolly? Aquí está Jolly. A ver, Jolly. Ok, 209 y ahora vamos con Adamant. Eso tenía que calcularlo. Adamant, 209, sí, nos da una probabilidad de un 20%. Recuerda, naturalezas aumentan un 10% y bajan un 10% en las características. Así que esto es un dato súper importante. Supongamos que tenemos una naturaleza Jolly, una Adamant que nos aumenta mucho más el daño físico. Realmente aquí no hay necesidad de ponerle como que el daño que se Kartana contra un Kyogre, pero vamos a poner otro Pokémon, quizás un Pokémon que sea más débil con respecto a ataque físico. Vamos a poner tenemos un Rillaboom que con un Hammer, oh por Dios, asesina a él. Aquí hice un cálculo mal porque ¿qué es eso de 982% de probabilidad de que mate? Ok, vamos a ver, estoy perdida. ¿Qué es esto? Ah, listo, no lo había visto. El Rillaboom vino con level 100. Yo sí decía, ¿cómo le voy a quitar un 400%? Estoy loco, vale. Estoy loco. Ok, aquí Rillaboom, obviamente, miren eso, tiene un daño súper anormal con ese Hammer. Pero recordemos que Rillaboom suele ser más lento. Por eso se suele usar con Fito Impulso. Y Fito Impulso, de igual forma, lo puede llegar a asesinar si él está en su estado pequeño. Debe ser, o sea, es un daño súper potente. Pero recordemos que Rillaboom es más lento. Entonces, este Kyogre tiene su naturaleza tímida.
Entonces, ¿qué podemos hacer acá como para balancear? Supongamos que le quitamos, ok, en daño como que no es que si necesitamos porque le pegamos con stab, evidentemente. Vamos a quitarle la naturaleza Adamant y vamos a ponerle, puede ser, no, tímida no, obvio que no. Vamos a ponerle Jolly para aumentar su velocidad y disminuir su ataque especial. Entonces, de esta forma vemos que que Fit Impulso sigue haciéndole un daño realmente considerable. Y aparte de eso, obtenemos más velocidad. Llegamos a 150 puntos. De igual forma, seguimos siendo más lentos que su, ¿cómo se llama? Que su Kyogre. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Por eso fue que en una de las estrategias puse, bueno, nada, si le pongo aquí Choice Scar, vamos a buscar Choice Scar, aquí está. Ok, vemos que con Choice Scar alcanza una velocidad máxima de 225 puntos. O sea, superamos por mucho en velocidad a nuestro Rillaboom, a su Kyogre, y por lo tanto puedo bajar la velocidad acá. Ponte que le ponga en Speed 100 puntos. Seguimos siendo más rápidos, es decir, que le podemos poner 50 puntos. Con 50 puntos, y de hecho, yo creo que con 20, a ver, nos pasamos. No, señores, de hecho, sin velocidad ya superamos a su Kyogre con Choice Scar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esos 252 puntos los podemos invertir en algo más. En PS, quizá, que de esta forma, a ver. De esta forma podemos aguantar por lo menos, que es como que es un golpe de un Water Explode o de cualquier ataque. Y si está en Dynamax, vamos a ver, aguantamos. Aquí está en Dynamax. Y aguantamos todo menos la maxi helada. Obviamente, si nosotros llegamos a Dynamaxizar y aguantamos todos perfectamente. Aquí pueden ver el daño que nos causa nuestro oponente y aquí vemos el daño que le podemos causar nosotros. Entonces es súper importante las naturalezas para poder calcular los daños. Con esta herramienta lo van a poder hacer súper bien. Aquí tienen absolutamente todo. Eso es verdad. Esa pregunta que hacen con frecuencia es: ¿qué es mejor, subir los PS o subir las defensas? Entonces, para eso es una respuesta súper fácil. En básico, las defensas. ¿Por qué? Ojo con esta explicación. Vamos a poner aquí el ejemplo. Tenemos aquí a nuestro Rillaboom. O vamos a poner aquí a Incineroar. Ponte, tenemos a Incineroar como con Tapu Fini. Son ejemplos random, señores. Esto lo pueden aplicar a cualquiera de sus Pokémon. Muy bien, ¿qué pasa con esto? Tapu Fini sabemos que es un atacante especial. Entonces, vamos a ponerle aquí a Tapu Fini 252 en daño especial. Vamos a quitarle esto aquí, y vamos a ponerle en objetos. Vamos a ponerle una Life Orb. Que le puse ahí, ¿qué es esto? Life Orb. Life Orb, muy bien. Que por cierto, en el video anterior usé un Tapu Fini con Life Orb. Y señores, es una destrucción andante. Muy bien, tenemos aquí a Tapu Fini con Life Orb. Muy bien, 50, nivel 50. Muy bien, vemos que vamos a quitarle el Dynamax. Ok, vemos que con una hidrobomba esto puede ser interesante. Pasa que Incineroar es bastante bulky, pero no importa, vamos a ponerlo en Dynamax. Vamos a ser exagerados. Ok, vemos que con un Dynamax le pega de un 51 a un 60% con un maxi chorro de agua. Entonces, si nosotros le ponemos aquí, nosotros le ponemos 252 en PS a nuestro Pokémon, de un 56, ay, es que no vi, se me fue. Ok, de un 58% pasa a un 49%, es decir, casi un 10% menos en daño. Y eso es un dato súper importante. Ahora vamos, 49%, guarden eso en la cabeza. Y vamos a poner esto en defensa especial. Vamos a ver. 49%, del 49% baja a 44%. Eso quiere decir que es más efectivo subir las defensas que el PS. El PS se coloca más que todo con Pokémon que quieren cubrir ambos espectros, tanto el físico como en especial. Ahora, si juntan el físico y el especial más los PS, puede ser una gran combinación, como puede ser el caso de nuestro amigo Ferrothorn o de nuestro amigo Incineroar, que es uno de los Pokémon más versátiles que hay en el meta actual para controlar el daño. Esto es un dato súper importante. Tomen en cuenta que las defensas son mejores que el PS si el objetivo es defenderse. Eso está muy bien. Y si combinan las dos, excelente. Y por último, el punto número 5, que es súper importante, y esto no se lo pueden perder. Esto es, yo creo que una de las cosas más básicas y súper importantes que hay que tener en mente. Hay que verificar los ítems que le van a colocar a los Pokémon. Y tú dirás, oye, pero eso es súper básico, esto es como y yo sí, pero a veces se nos olvida. Personalmente a mí se me olvida cada rato. Y nada, y qué mejor que explicar esto. Muy bien, supongamos el Life Orb. Ponte que aprovechando que nuestro Kartana tiene el Life Orb acá. Bien, el Life Orb
es un ítem que aumenta el daño, pero también nos quita vida por cada turno. Nos quita exactamente un 10%. Entonces, supongamos que nuestro Kartana, ojo, pongo Kartana porque es el ejemplo que está aquí, pero pueden ser cualquier Pokémon. Todo aplica para cualquier Pokémon. Recuerden que los cálculos dependen de ustedes. Yo solo estoy poniendo ejemplos. Muy bien, vamos que a nuestro Kartana le puse los 252 puntos en que si en PS logra tener 166 puntos. Es decir, que cuando el Life Orb pegue, él se va a quitar 16 puntos. ¿Por qué 16? Porque siempre el sistema redondea hacia abajo. Entonces nos estaría quitando 16 puntos alcanzando los 150 y tantos, los 144, y eso es un fastidio. ¿Qué podemos hacer acá? Siempre es recomendable ponerlo en que la terminación sea en 9. ¿Para qué? Para ahorrar lo más que se pueda con el máximo daño posible. Es decir, si nosotros redondeamos esto a 159, vamos a lograr pegar el daño y solamente nos van a quitar 15 puntos en vez de 16. Entonces, cuando estamos en Dynamax, en el turno 1, por ejemplo, vamos a poder hacer un daño y en vez de quedar en 90%, vamos a quedar en 91%. Y eso es súper importante porque a veces quedamos vivos como con un punto, como con 10 puntos, y estas pequeñas cosas, sumado a todo el team building y a todo el proceso que como que se hace, son datos que salvan vidas, señores, salvan vidas. Esta información vale millones. Muy bien, chicos, si te gustó esta guía súper básica de lo que es el team building esto, déjamelo acá abajo en los comentarios y espero que el video llegue a los 300 likes. Si el video llega a los 300 likes, hago una guía más avanzada, pero construyendo un equipo completo. El mismo equipo lo vamos a usar en un video y de esa forma todos vamos a ver el proceso completo de team building, más equipos, más rank master y una cosa súper loca. Y bueno, chicos, si te gustó este video, no se te olvide compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Así que sin más nada que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Pup! Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor. Si eres pokemaniaco, te gusta follar duro. Es así.